Capítulo 7. Libertad. Controlar tu tiempo es el mayor dividendo que reporta el dinero. El nivel supremo de riqueza es la posibilidad de levantarte por la mañana y decir, hoy puedo hacer lo que me dé la gana. La gente quiere ser más rica para ser más feliz. La felicidad es un asunto complicado porque supone algo distinto para cada uno. Pero si hay un denominador común en la felicidad, un factor universal de la alegría, es que la gente quiere controlar su vida. La posibilidad de hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, durante todo el tiempo que quieras, no tiene precio. Es el mayor dividendo que reporta el dinero. Angus Campbell era un psicólogo de la Universidad de Michigan. Nacido en 1910, sus investigaciones tuvieron lugar en una época en la que la psicología estaba centrada muy mayoritariamente en los trastornos que abatían a la gente, como la depresión, la ansiedad o la esquizofrenia. Campbell quería saber qué hacía feliz a la gente. Su libro The Sense of Well-Being in America, La sensación de bienestar en Estados Unidos, publicado en 1981, empieza señalando que la gente, por lo general, es más feliz de lo que muchos psicólogos suponían. No obstante, está claro que a algunas personas les iba mejor las cosas que a otras, y no podías agruparlos necesariamente por grupos de ingresos, o por ubicación geográfica o por nivel formativo, pues hay muchas personas en cada categoría que terminan estando crónicamente infelices. El común denominador más poderoso de la felicidad era sencillo, así lo resumía Campbell. Tener una fuerte sensación de controlar la propia vida es un indicador más fiable de tener un sentimiento positivo de bienestar que cualquier otra condición objetiva de vida que hayamos analizado. Más que el salario, más que el tamaño de tu casa, más que el prestigio de tu trabajo, tener el control para hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, es la variable dentro del estilo de vida que hace más feliz a la gente. El mayor valor intrínseco que tiene el dinero, no hay que subestimarlo, es su capacidad de darnos control sobre nuestro tiempo, para lograr, poco a poco, un nivel de independencia y autonomía que proviene de activos no gastados que te dan un mayor control sobre lo que puedes hacer y cuándo puedes hacerlo. Disponer de una pequeña cantidad de dinero significa poder tomarte unos días libres en el trabajo cuando estás enfermo sin arruinarte. Conseguir esa posibilidad es algo enorme si no la tienes. Un poquito más de dinero significa poder esperar a que se te presente un buen trabajo después de que te hayan despedido, en lugar de tener que coger el primero que encuentres. Eso te puede cambiar la vida. Un colchón de emergencia para 6 meses significa no estar aterrorizado ante tu jefe, porque sabes que no te vas a arruinar si tienes que tomarte un tiempo para encontrar otro trabajo. Tener aún más dinero significa la posibilidad de coger un trabajo con un sueldo más bajo, pero con un horario flexible, tal vez con un desplazamiento más corto, o poder lidiar con una emergencia médica sin la carga añadida de tener que preocuparte por cómo la vas a costear. Luego, está poder jubilarte cuando quieras en vez de cuando te toca. Emplear tu dinero para comprar tiempo y opciones tiene un beneficio para tu estilo de vida con el que pocos productos de lujo pueden competir. Cuando estudiaba en la universidad, quería trabajar en la banca de inversión. Solo había una razón: se ganaba mucho dinero. Esa era la única motivación y estaba convencido al 100% de que, una vez que lo consiguiera, eso me haría más feliz. Conseguí unas prácticas de verano en un banco de inversión en Los Ángeles en mi tercer año de universidad y pensé que me había tocado la lotería. Eso es lo que siempre había querido. El primer día me di cuenta de por qué los banqueros de inversión ganan un montón de dinero. Trabajan más horas y bajo un mayor control de lo que yo pensaba que un ser humano podía soportar. De hecho, la mayoría no pueden soportarlo. Irte a casa antes de medianoche se consideraba un lujo, y en la oficina había un dicho: si no vienes a trabajar los sábados, no te molestes en venir el domingo. El trabajo era intelectualmente estimulante, estaba bien pagado y me hacía sentir importante, pero cada segundo del tiempo que pasaba despierto se volvió esclavo de las exigencias de mi jefe, lo cual fue suficiente para convertir aquello en una de las peores experiencias de mi vida. Eran unas prácticas de 4 meses. Duré un mes. Lo más duro de aquello fue que el trabajo me encantaba y quería trabajar duro, pero hacer algo que te encanta siguiendo un horario que no puedes controlar puede hacerte sentir igual de mal que hacer algo que detestas. Existe un nombre para esta sensación. Los psicólogos lo llaman reactancia.
Jonah Berger, profesor de marketing de la Universidad de Pensilvania, lo resumió muy bien. A las personas les gusta tener la sensación de que controlan la situación, de que están al mando. Cuando intentamos obligarlas a hacer algo, sienten que les quitamos el poder, en lugar de tener la sensación de que ellos han tomado la decisión. Sienten que nosotros la hemos tomado por ellos. Por eso dicen que no o bien hacen otra cosa, incluso cuando inicialmente les podría haber parecido bien hacer aquello. Cuando aceptas lo cierta que es esta afirmación, te das cuenta de que aprovechar el tiempo para tener una vida que te permita hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras, donde quieras y durante tanto tiempo como quieras, trae consigo unos beneficios increíbles. El exitoso emprendedor Derek Sivers explicó una vez que un amigo le pidió que contara la historia de cómo se hizo rico. Yo trabajaba en el centro de Manhattan y ganaba $20,000 al año, más o menos el salario mínimo. Nunca comía fuera de casa y nunca cogía taxis. Mi coste de vida era de unos $1,000 al mes y ganaba $1,800 cada mes. Hice esto durante 2 años y ahorré $12,000. Tenía 22 años. Con aquellos $12,000 ya podía dejar mi trabajo y empezar a dedicarme a la música a jornada completa. Sabía que conseguiría unas cuantas actuaciones por mes que costearían mis gastos, así que era libre. Al mes siguiente dejé el trabajo y nunca he vuelto a tener ninguno. Cuando terminé de contarle la historia a mi amigo, él me pidió que siguiera, pero yo le contesté, no, eso es todo. Él respondió, ¿cómo? ¿Y qué pasó cuando vendiste tu empresa? Yo le dije, no, aquello no supuso una gran diferencia en mi vida, simplemente supuso tener más dinero en el banco, pero lo que marcó la diferencia ocurrió cuando tenía 22 años. Estados Unidos es el país más rico de la historia del mundo, pero hay pocas evidencias de que sus ciudadanos sean, en promedio, más felices de lo que lo eran en los años 50 del siglo XX, cuando la riqueza y los ingresos eran mucho más bajos, incluso al nivel medio y ajustándolo a la inflación. Según una encuesta de Gallup hecha en 2019 a 150,000 personas de 140 países, cerca de un 45% de los estadounidenses declaraban haber sentido mucha preocupación el día anterior. La media mundial era de un 39%. Un 55% de los estadounidenses declaraban haber sentido mucho estrés el día anterior. Para el resto del mundo lo afirmaba un 35%. Parte de lo que ha ocurrido aquí es que hemos empleado nuestra mayor riqueza para comprar cosas mejores y más grandes, pero al mismo tiempo hemos perdido el control sobre nuestro tiempo. En el mejor de los casos, estas cosas se equilibran mutuamente. Los ingresos de una familia media ajustados a la inflación eran de $29,000 en 1955. En 2019 eran de poco más de $62,000. Hemos usado esta riqueza para vivir una vida prácticamente inimaginable para los estadounidenses de los 50, incluso para una familia media. La vivienda del estadounidense medio aumentó de unos 91 metros cuadrados en 1950 a unos 226 metros cuadrados en 2018. Ahora, una casa nueva, media en Estados Unidos, tiene más baños que residentes. Nuestros coches son más rápidos y más eficientes, nuestros televisores son más baratos y tienen más resolución. Sin embargo, lo que ha sucedido en nuestra época casi no parece que sean progresos, y esto tiene que ver, en buena medida, con el tipo de trabajos que desempeñamos ahora la mayoría de nosotros. John D. Rockefeller fue uno de los empresarios de mayor éxito de todos los tiempos. También fue una persona solitaria, que pasaba la mayor parte de su tiempo a solas. Apenas hablaba, se mostraba deliberadamente inaccesible y se quedaba callado cuando captaba su atención. Un trabajador de una refinería que en alguna ocasión estuvo en confianza con Rockefeller comentó una vez: Rockefeller dejaba hablar a todo el mundo mientras él esperaba y no dice nada. Al preguntarle por su silencio durante las reuniones, Rockefeller solía recitar un poema. A wise old owl lived in an oak. The more he saw, the less he spoke. The less he spoke, the more he heard. Why aren't we all like that wise old bird? En un roble vivía una lechuza sabia. Cuando más veía, menos conversaba. Menos departía, tanto más oía. ¿Por qué no tenemos su sabiduría? Rockefeller era un tipo raro, pero descubrió algo que ahora se aplica a decenas de millones de trabajadores. El trabajo de Rockefeller no era excavar pozos, cargar trenes o mover barriles.
era pensar y tomar buenas decisiones. El producto final de Rockefeller no era lo que hacía con sus manos, ni siquiera con sus palabras. Eran las soluciones que encontraba en su cabeza. Así que a eso es a lo que dedicaba la mayor parte de su tiempo y energía. A pesar de estar sentado callado buena parte del día en lo que podía parecer tiempo libre u horas de ocio para muchos, él estaba constantemente trabajando en su cabeza, pensando con detenimiento en problemas. Eso era algo único en su época. En tiempos de Rockefeller, casi todos los trabajos requerían hacer cosas con las manos. En 1870, un 46% de los trabajos eran en el sector agrícola y un 35% eran en el sector de los oficios manuales y la manufactura, según el economista Robert Gordon. Pocas profesiones dependían de la capacidad mental del obrero. No pensabas, trabajabas con el cuerpo, sin interrupción, y tu trabajo era visible y tangible. Hoy en día, esto se ha invertido. Un 38% de los trabajos ahora se etiquetan como directivos, funcionarios y especialistas. Estos trabajos requieren toma de decisiones. Otro 41% son trabajos en el sector servicios, que a menudo dependen tanto de sus pensamientos como de sus acciones. La mayor parte de nuestros trabajos están más cerca de Rockefeller que de un obrero industrial prototípico de los años 50, lo cual significa que nuestra jornada no termina cuando fichamos y salimos de la fábrica. Estamos trabajando constantemente en nuestra cabeza, lo que hace que tengamos la sensación de que el trabajo nunca se acaba. Si tu trabajo consiste en fabricar coches, no puedes hacer gran cosa cuando no estás en la cadena de montaje. Te desconectas de tus tareas y dejas las herramientas en la fábrica. Pero si tu trabajo es crear una campaña de publicidad, un trabajo basado en ideas y en la toma de decisiones, tu herramienta es la cabeza, que nunca te deja. Tal vez tú estés pensando en tu proyecto mientras te desplazas de tu casa a la oficina, mientras preparas la cena, mientras acuestas a tus hijos o cuando te despiertas estresado a las 3 de la madrugada. Quizá tu jornada laboral sea más corta de lo que hubiera sido en 1950, pero la sensación es que estás trabajando las 24 horas del día durante toda la semana. Derek Thompson, de The Atlantic, una vez describió esta situación así. Si el equipamiento operativo en el siglo XXI es un aparato portátil, esto significa que la fábrica contemporánea no es un lugar, es el propio día. La era de los ordenadores ha liberado las herramientas de productividad de la oficina. La mayoría de los trabajadores del conocimiento, cuyos ordenadores y móviles son máquinas portátiles de creación de contenido para toda clase de usos, pueden, en teoría, ser tan productivos a las 2 de la tarde en la oficina principal como a las 2 de la madrugada en un espacio de cotrabajo en Tokio a medianoche sentados en el sofá. En comparación con las generaciones anteriores, ha disminuido el control de nuestro tiempo, y ya que controlar nuestro tiempo es un factor tan clave para ser feliz, no debería sorprendernos que la gente no se sienta muy feliz, aunque de media seamos más ricos que nunca. ¿Y qué hacemos ante eso? No es un problema fácil de resolver, porque cada uno es distinto. El primer paso es sencillamente identificar qué hace y qué no hace feliz a casi todo el mundo. En su libro 30 lecciones para vivir, el gerontólogo Carl Pilmer entrevistó a 1000 ancianos estadounidenses a la búsqueda de las lecciones más importantes que habían aprendido tras décadas de experiencia vital. Escribía Pilmer: nadie, ni una sola persona entre 1000, dijo que para ser feliz tuvieras que intentar trabajar lo más duro posible para ganar dinero y comprar las cosas que quieres. Nadie, ni una sola persona, dijo que fuera importante ser al menos tan rico como la gente que te rodea, ni que tener más dinero que ellos fuera un auténtico éxito. Nadie, ni una sola persona, dijo que debías escoger tu trabajo basándote en el poder adquisitivo que deseas tener en el futuro. Lo que sí valoraban eran cosas como tener amistades de calidad, formar parte de algo más grande que ellos mismos y pasar tiempo de calidad y no estructurado con sus hijos. Tus hijos no quieren tu dinero o lo que puedas comprar con él, ni de lejos tanto como te quieren a ti. Concretamente, te quieren tener a su lado, escribe Pilmer. Corroborando, pues, por aquellos que lo han vivido todo, controlar tu tiempo es el mayor dividendo que reporta el dinero. Y ahora, un breve capítulo sobre uno de los dividendos más bajos que reporta el dinero. Capítulo 8. La paradoja del hombre y el coche. A nadie le impresionan tanto tus posesiones como a ti. La mejor parte de trabajar de aparcacoches es que puedes conducir algunos de los coches más espectaculares que hayan pisado nunca el asfalto. Los clientes llegaban con Ferraris, Lamborghinis, Rolls Royce, toda la flota aristocrática.
Yo soñaba con tener uno de esos coches, porque enviaban, pensaba yo, una señal muy potente a los demás de que habías tenido éxito, de que eras inteligente, de que eras rico, de que tenías buen gusto, de que eras importante. Miradme. La ironía es que casi nunca me fijaba en ellos, en los conductores. Cuando ves a alguien conduciendo un coche de lujo, raramente piensas, ¿qué tipo tan genial, el que lleva ese coche? Por el contrario, piensas, madre mía, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que soy genial. Sea de forma subconsciente o no, así es como piensa la gente. Ahí hay una paradoja. La gente tiende a querer riqueza para convencer a los demás de que deberían quererlos y admirarlos. No obstante, en realidad, las personas con las que te cruzas a menudo no te admiran, no porque no piensen que la riqueza sea algo admirable, sino porque utilizan la riqueza como un indicador de su propio deseo de ser queridos y admirados. La carta que escribí a mi hijo cuando nació decía: tal vez pienses que quieres un coche caro, un reloj de lujo o una casa enorme, pero ya te lo digo yo, no es eso lo que quieres. Lo que quieres es que los demás te respeten y te admiren, y piensas que teniendo cosas caras lo vas a conseguir. Esto casi nunca sirve, sobre todo de aquellas personas que tú quieres que te respeten y admiren. Me di cuenta de eso trabajando de aparcacoches, cuando empecé a pensar en todas esas personas que llegaban al hotel montados en un Ferrari y me veían boquiabierto. La gente no podía evitar quedarse boca abierta a donde quiera que ellos fueran, y estoy seguro de que les encantaba, estoy seguro de que se sentían admirados. Pero, ¿sabían que a mí ellos no me importaban? ¿Que ni siquiera me fijaba en ellos? ¿Eran conscientes de que lo que me dejaba boquiabierto era solamente su coche e imaginarme a mí mismo en el asiento del conductor? Se compraron un Ferrari pensando que les traería admiración sin darse cuenta de que yo, y probablemente muchas otras personas, que estaba impresionado con el coche, no les dedicaba a ellos, a los conductores, ni un solo segundo de mi pensamiento. ¿Es válida esta misma idea para quienes viven en grandes casas? Casi seguro que sí. ¿Y aplicada a las joyas y la ropa? También. Lo que quiero transmitir no es que se deje de aspirar a ganar dinero, ni a tener coches de lujo. A mí ambas cosas me gustan. Lo que quiero decir es que uno tiene que darse cuenta de esta sutil idea, que, por regla general, la gente aspira a ser respetada y admirada por los demás, y emplear el dinero para comprar cosas lujosas puede ser menos útil a tal efecto de lo que imaginas. Si tu objetivo es conseguir respeto y admiración, ve con cuidado con cómo quieres lograrlo. La humildad, la amabilidad y la empatía te reportarán más respeto del que jamás te darán los caballos de potencia. Pero aún no hemos acabado de hablar de Ferraris. En el próximo capítulo, otra historia sobre la paradoja de los coches rápidos. Capítulo 9. La riqueza es lo que no se ve. Gastar dinero para demostrar a la gente cuánto dinero tienes es la forma más rápida de tener menos dinero. El dinero tiene muchas ironías. He aquí una importante. La riqueza es lo que no se ve. Trabajé de aparcacoches a mediados de la década del 2000 en Los Ángeles, un periodo en el que la apariencia material estaba por encima de todo salvo del oxígeno. Si ves un Ferrari por la calle, puedes suponer por intuición que el propietario del vehículo es rico, aunque no le prestes mucha atención. Pero cuando conocí a algunas de esas personas, me di cuenta de que no siempre era el caso. Muchos eran éxitos mediocres, que dedicaban un porcentaje enorme de su nómina al coche. Recuerdo a un tipo al que llamaremos Roger. Tenía más o menos la misma edad que yo. Yo no tenía ni idea de a qué se dedicaba Roger, pero llevaba un Porsche, lo cual era suficiente para que la gente hiciera suposiciones. Entonces, un día Roger llegó con un viejo Honda, y lo mismo la semana siguiente y la otra. ¿Qué fue del Porsche?, le pregunté un día. Roger contestó que había tenido que devolverlo tras no poder pagar el préstamo. No había en él ni un ápice de vergüenza. Respondió como si me estuviera contando los planes que tenía para ese día. Cualquier suposición que hubieras podido hacer sobre él era errónea. Los Ángeles está lleno de Rogers. Alguien al que ves conduciendo un coche de $100,000 puede ser rico, pero el único dato que tiene sobre su riqueza es que tiene $100,000 menos de los que tenía antes de comprar el vehículo, o una deuda de $100,000. Eso es todo lo que sabes sobre ese alguien. Tendemos a juzgar la riqueza por lo que vemos, porque esa es la información que tenemos adelante. No podemos ver la cuenta bancaria de la gente o sus negocios bursátiles, así que nos basamos en aspectos externos para calibrar el éxito financiero.
los coches, las casas, las fotos de Instagram. El capitalismo contemporáneo hace que la gente que pasa dificultades finja hasta que logra meterse en un sector bien valorado. Pero la verdad es que la riqueza es lo que no vemos. Riqueza son los coches que uno no adquirió, los diamantes que uno no se compró, los relojes que uno no lleva, las prendas a las que se ha renunciado y los asientos en primera clase que uno se ha ahorrado. Riqueza son los activos financieros que aún no se han convertido en cosas que se ven. Y no solemos pensar en eso cuando nos imaginamos la riqueza, porque no podemos contextualizar lo que no vemos. La cantante Rihanna estuvo a punto de declararse en quiebra tras gastar demasiado y demandó a su asesor financiero. El hombre respondió: ¿de verdad hacía falta explicarle que si gastas dinero para comprar cosas, al final vas a tener las cosas pero no el dinero? Te estarás riendo y ríete, adelante, pero la respuesta es que sí hace falta contarle eso a la gente. Cuando la mayoría de la gente dice que quiere ser millonaria, lo que quieren decir en realidad es: me gustaría gastar $1.000.000. Y eso es literalmente lo contrario de ser millonario. Una vez, el inversor Bill Mann escribió: no hay forma más rápida de sentirse rico que gastar mucho dinero en cosas muy bonitas, pero la manera de ser rico es gastar dinero que tienes, no dinero que no tienes. Es así de sencillo. Este es un consejo excelente, pero tal vez sea insuficiente. La única forma de ser rico es no gastar el dinero que sí tienes. No es solamente la única forma de acumular riqueza, es la definición misma de riqueza. Deberíamos ser meticulosos y definir la diferencia entre la riqueza y el dinero. Es algo que va más allá de la semántica. No conocer esta diferencia es una fuente de un sinfín de malas decisiones monetarias. El dinero es un fruto de unos ingresos corrientes. Alguien que conduzca un coche de $100,000 casi seguro que tiene dinero, porque aunque haya comprado el coche endeudándose, hace falta un cierto nivel de ingresos para poder permitirse la mensualidad. Lo mismo ocurre con quienes viven en grandes casas. A la gente con dinero se le ve con facilidad. No suelen escatimar esfuerzos para hacerse notar. La riqueza, en cambio, está escondida. Son ingresos no gastados. La riqueza es una opción que aún no se ha tomado de comprar algo más adelante. Su valor radica en ofrecerte opciones, flexibilidad y crecimiento para poder comprar un día más cosas de las que podrías comprar ahora mismo. La dieta y el ejercicio nos ofrecen una analogía útil. Perder peso tiene la mala fama de ser difícil, incluso entre quienes hacen ejercicio vigoroso. En su libro El cuerpo humano, guía para ocupantes, Bill Bryson explica por qué. Un estudio realizado en Estados Unidos reveló que, en general, la gente sobreestimaba nada menos que en el cuádruple la cantidad de calorías que realmente quemaba en una sesión de ejercicio, y a continuación consumía asimismo, como media, aproximadamente el doble de las calorías que acababa de quemar. Lo cierto es que es fácil deshacer rápidamente los efectos beneficiosos de hacer mucho ejercicio ingiriendo mucha comida, y es lo que hacemos la mayoría de nosotros. El ejercicio es como el dinero. Uno piensa: ya me di un buen tute, así que ahora me merezco una buena comida. Riqueza significa renunciar a esa comilona y quemar calorías netas. Es duro y requiere autocontrol, pero crea una brecha entre lo que podrías hacer y lo que eliges hacer que se acumula a lo largo del tiempo. El problema para muchos de nosotros está en que es fácil encontrar modelos de personas adineradas, pero no lo es tanto encontrar a personas ricas, porque por definición su éxito está más escondido. También hay, obviamente, personas ricas que gastan mucho dinero en cosas, pero incluso en esos casos lo que vemos es su dinero, no su riqueza. Vemos los coches que eligieron comprar y quizás el colegio al que eligieron mandar a sus hijos. No vemos sus ahorros, sus planes de pensiones ni sus carteras de inversiones. Vemos las casas que se compraron, pero no las que podrían haber comprado si hubieran gastado a lo grande. El peligro que eso entraña es que creo que la mayoría de la gente, en el fondo, quiere ser rica, quieren tener libertad y flexibilidad, que es lo que te pueden dar los activos financieros no gastados todavía. Pero tenemos tan arraigada la idea de que tener dinero es gastar dinero que no vemos la contención que requiere ser rico de verdad. Y, como no podemos verla, es difícil aprender qué supone. A los humanos se nos da bien aprender por imitación, pero la naturaleza oculta de la riqueza dificulta imitar a otras personas y aprender de su manera de actuar. Al morir, Ronald Read,
se convirtió en el modelo en términos financieros de mucha gente. Fue mitificado por la prensa y ensalzado en las redes sociales, pero mientras estuvo vivo, no fue el modelo financiero de nadie, pues todos los peniques de su riqueza estaban escondidos, incluso para quienes lo conocían. Imagínate lo difícil que sería aprender a escribir si no pudieras leer las obras de grandes autores. ¿Quién sería tu inspiración? ¿A quién admirarías? ¿Los trucos y los consejos de quién seguirías? Eso haría que algo que ya es complicado lo fuera aún más. Es difícil aprender algo que no puedes ver, y eso explica, en parte, por qué le cuesta tanto a mucha gente acumular riqueza. El mundo está lleno de gente que parece humilde, pero que en realidad es rica, y de gente que parece rica, pero que vive al borde de la insolvencia. Recuerda esto cuando juzgues, sin pensar, el éxito de los demás y al marcarte tus propios objetivos. Si la riqueza es lo que no gastas, ¿hasta qué punto es algo bueno? Ya verás, déjame que te convenza para que ahorres. Capítulo 10. Ahorrar. El único factor que puedes controlar genera una de las únicas cosas que importan. ¡Qué maravilla! Déjame que te convenza de que ahorres dinero. No me voy a extender, pero es un propósito extraño, ¿no? ¿Hace falta convencer a la gente de que ahorre? Mi observación es que sí, que a mucha gente le hace falta. Superando un cierto nivel de ingresos, la gente se clasifica en 3 grupos: los que ahorran, los que no creen que puedan ahorrar y los que no creen que deban ahorrar. Los consejos que siguen a continuación son para los últimos 2 grupos. La primera idea, sencilla pero fácil de pasar por alto, es que acumular riqueza poco tiene que ver con tus ingresos ni con la rentabilidad de tus inversiones, y sí tiene mucho que ver con tu índice de ahorro. Para empezar, una breve historia sobre el poder de la eficiencia. En los años 70 del siglo XX, parecía que el mundo se estaba quedando sin petróleo. Los cálculos no eran difíciles. La economía mundial consumía mucho petróleo. La economía mundial estaba creciendo y la cantidad de petróleo que podíamos extraer no podía seguir el ritmo. Gracias a Dios, no nos quedamos sin petróleo. Pero no fue solo porque encontráramos más, ni siquiera porque mejoráramos la capacidad de extracción. La principal razón por la que superamos la crisis del petróleo fue porque empezamos a construir coches, fábricas y viviendas más eficientes energéticamente que antes. Estados Unidos consume un 60% menos de energía por dólar del PIB hoy en día que en 1950. La media de litros por kilómetro consumidos por todos los vehículos que hay en las carreteras se ha reducido a la mitad desde 1975. Un Ford Taurus sedán de 1989 consumía de media poco más de 13 litros por cada 100 kilómetros. Un Chevrolet Suburban, un todocamino descomunal, ronda los 13 litros. El mundo no aumentó su riqueza energética incrementando la energía que tenía, sino reduciendo la energía que necesitaba. La producción de petróleo y gas en Estados Unidos se ha incrementado a un 65% desde 1975, mientras que la conservación y la eficiencia han duplicado con creces lo que podemos hacer con esa energía. Por tanto, es fácil ver que ha tenido más importancia. Lo importante es que encontrar más energía es algo que en buena medida está fuera de nuestro control y que está plagado de incertidumbres, porque depende de una mezcla de cosas difíciles de aunar, que consiste en disponer de la geología, la geografía, el tiempo y la geopolítica adecuadas. Sin embargo, incrementar la eficiencia energética está en buena medida en nuestras manos. La decisión de comprar un coche más ligero o de ir en bici depende de nosotros y tiene una probabilidad de un 100% de mejorar la eficiencia. Pues lo mismo puede aplicarse al dinero. Los beneficios de las inversiones pueden hacerte rico. Pero el que una estrategia de inversión funcione, cuánto tiempo va a funcionar y que los mercados cooperen, siempre está en el aire. Los resultados están plagados de incertidumbre. Los ahorros personales y la austeridad, la conservación y la eficiencia financieras son parte de la educación del dinero que están en mayor medida en tus manos y que tienen un 100% de probabilidad de ser efectivas en el futuro, tanto como lo son actualmente. Si ves el hecho de acumular riqueza como algo que requiere más dinero o unos grandes réditos de la inversión, quizás te vuelvas tan pesimista como los catastrofistas energéticos de los años 70. El camino que tienes por delante se ve duro y alejado de tu control. Si lo ves como algo que depende de tu propia austeridad y eficiencia, el destino está más claro. La riqueza no es más que las sobras acumuladas después de gastar lo que has ganado.
Y ya que puedes acumular riqueza sin tener unos ingresos elevados, pero no tienes la opción de acumular riqueza sin un índice de ahorro alto, está claro que tiene más importancia. Y más importante aún, el valor de la riqueza es relativo a lo que necesitas. Pongamos que tú y yo tenemos el mismo patrimonio neto, y pongamos que tú eres mejor inversor que yo. Yo puedo obtener una rentabilidad de un 8% anual, y tú puedes ganar un 12% al año. Sin embargo, yo soy más eficiente con mi dinero. Pongamos que yo necesito la mitad del dinero que tú para ser feliz, mientras que tu estilo de vida aumenta al mismo ritmo que tus activos. Pues yo estoy mejor que tú a pesar de ser peor inversor. Yo obtengo unos mayores beneficios de mis inversiones pese a tener una rentabilidad más baja. Lo mismo vale para los ingresos. Aprender a ser feliz con menos dinero crea una diferencia entre lo que tienes y lo que quieres, similar a la brecha que obtienes al aumentar el sueldo, pero que es más fácil de conseguir y que está en mayor medida bajo tu control. Un alto índice de ahorro significa tener menos gastos de los que podrías tener, y tener menos gastos significa que tus ahorros pueden aumentar más de lo que harían si gastaras más. Piensa en esto en el contexto de cuánto tiempo y esfuerzo requiere conseguir un rendimiento extra de un 0,1% en tus inversiones anuales. Millones de horas de investigación, decenas de miles de millones de dólares de esfuerzo de profesionales, y es fácil ver que es potencialmente más importante o que merece más la pena alcanzar. Hay inversores profesionales que se matan 80 horas a la semana para añadir una décima parte de un punto porcentual a sus beneficios, cuando hay un exceso de 2 o 3 puntos porcentuales en sus finanzas atribuible a su estilo de vida que puede explotarse con menos esfuerzo. Es genial conseguir una elevada rentabilidad en las inversiones y tener un sueldo alto, y hay quien lo logra, pero el hecho de que se dediquen tantos esfuerzos a un lado de la ecuación financiera y tan pocos al otro lado representa una oportunidad para la mayoría de la gente. Superando un cierto nivel de ingresos, lo que necesitas es, sencillamente, lo que está por debajo de tu ego. Todo el mundo necesita lo básico. Una vez que al primer nivel de necesidades esenciales está cubierto, viene otro nivel básico de comodidad. Y una vez alcanzado este, está un tercer nivel básico que incluye la comodidad, el entretenimiento y la formación. No obstante, gastar por encima de un nivel bastante bajo de materialismo es en la mayoría de los casos un reflejo de que el ego se acerca a los ingresos. Una forma de gastar dinero para demostrar a los demás que tienes o tenías dinero. Si lo piensas de esta forma, te vas a percatar de que una de las maneras más potentes de acrecentar tus ahorros no es aumentando el sueldo, es aumentando la humildad. Cuando defines los ahorros como la diferencia entre tu ego y tus ingresos, te das cuenta de por qué mucha gente con unos ingresos decentes ahorra tan poco. Es una lucha diaria contra los instintos de abrir tu plumaje de pavo real hasta sus límites y aguantar así siguiendo el ritmo de los demás, que hacen lo mismo. Las personas que gozan de un éxito financiero personal duradero, que no son necesariamente los que tienen unos ingresos más elevados, tienden a ser propensas a que les importe un bledo lo que los demás piensen de ellas. Por tanto, la capacidad de gastar de la gente está más en sus manos de lo que podrían pensar. Se pueden generar ahorros gastando menos. Puedes gastar menos si deseas menos, y vas a desear menos si te importa menos lo que los demás piensen de ti. Como defiendo con frecuencia en este libro, el dinero depende más de la psicología que de las finanzas.